Vamos a empezar. Empezamos con ¿qué es la geometría? Todo el mundo diría, pues la geometría es una ciencia, sí y no. Voy a recurrir por primera vez a un sabio que hace 2500 años nos da una pista alucinante. Y cuando el todo estuvo organizado, a través de las ideas y de los números, puso sus figuras en todas las cosas. ¿Qué demonios es eso? Lo voy a explicar, es muy sencillo. Para explicar el universo, lo que nos quiere decir es que nada se da al azar, que lo que rige el mundo son unas ideas globales a las que nosotros llamamos leyes, leyes que afectan no solo las más conocidas, como son las que afectan al mundo físico, la ley de la gravedad, la del electromagnetismo, no, que afectan también a lo psicológico, a lo mental y a lo espiritual. El mundo está plagado, el universo, de ideas que no pueden funcionar sin los números. ¿Qué son los números? Las matemáticas. Todo es matemático. Una ley no funciona si no es matemáticamente. Y para llegar al mundo de la materia, lo que puso en marcha todo esto no tuvo más remedio que crear unas estructuras a las que nosotros llamamos geometría. Todo está geometrizado. Tú puedes decir, no, porque el humo, el vapor del humo de un cigarro, eso no tiene ninguna geometría. En los años 60 llegó un señor que estableció unas ecuaciones y que decía que eso también se rige por una ley. Con lo cual es sorprendente que nada escapa a la geometría. Luego, no es una ciencia. Lo es, pero no lo es. Es en realidad el origen de todas las ciencias. Quedaros con esta idea. Ideas, leyes, números, matemáticas, figuras, geometría. Vamos a verlo. Una pregunta. Entonces, en una ciencia, ¿dónde están estas tres? Lo vamos a ver en otro esquema también de Platón. No olvidéis esta frase del Timeo de Platón. Te lo explico en 3 diapositivas. Podéis interrumpir si no es muy larga la cosa y si no, al final hacemos una especie de tertulia, turno de preguntas, en fin. Vamos a ver. La geometría es el método que tiene la naturaleza para convertir lo invisible en lo visible. Un ejemplo que luego veremos. Vosotros veis el agua y decís, no tiene forma, se adapta al recipiente donde la pongo. Ya, pero ¿y cuando bajamos de 0 grados, en qué se convierte el agua? En cristales hexagonales. Cuidado, no en cualquier tipo de cristal. Ahí está la matemática y la geometría marcando lo que tiene que ser. El cristal de hielo nunca puede ser pentagonal, solo puede ser hexagonal. Ya tenéis que la geometría hace lo invisible en visible, pero siguiendo una ley. ¿Qué sabemos nosotros de la naturaleza a través de la geometría? Que no seamos geómetras ni hayamos estudiado matemáticas en la Facultad de Ciencias Exactas. Lo que escribo ahí en azul. La geometría desarrolla, ¿qué? Formas eficaces. Optimiza, lo hace todo lo mejor posible. Nosotros llegamos a hacer algo en la vida, jolín, qué mal me ha salido, esto no va, no, voy a ensayarlo otra vez, sí, ya me sale un poco mejor. Nosotros tardamos en tiempo en mejorar algo. La naturaleza optimiza todo lo que vemos, todo lo que está materializado y es captable por los sentidos o la mente, ya sabemos que es casi perfecto. Economiza, siempre busca la forma de gastar lo menos posible y ahorra espacio y energía. Con lo cual, fijaos lo que es capaz de hacer la geometría. Nuestro profesor Jorge Ángel Libraga, el fundador, nos dijo en un pensamiento, la forma es la huella del espíritu sobre la materia. Tomad una imagen, vais por la playa y veis la pisada desnuda de alguien en la arena y no veis a la persona, ya se ha ido, pero ha dejado una huella. Vosotros podéis estudiar la huella. Era de un niño, era una persona grande, pequeña, iba corriendo. Es decir, la forma es como la cristalización de toda la geometría. Nosotros, si vemos una forma, la que sea,
ya sabemos que es inteligente, no por ella misma, sino por la inteligencia de la naturaleza. Si yo os hablo de la suprainteligencia de la naturaleza, sabed que es lo que mueve todo y acaba haciendo todo eficaz, económico y, algo importantísimo, bello. Hombre, ¿también la belleza emana de la geometría? Pues sí. ¿Quién no se ha quedado ante un cristal de cuarzo así medio atontado diciendo, pero ¿cómo es posible que esto sea tan hermoso con lo sencillo que es? Es una simple piedra, pero es 1000 veces más bella que este pedrusco que hay ahí tirado en el suelo. O sea, todas las cualidades que vemos en un hombre no han nacido exclusivamente en el hombre. El hombre participa de ellas porque está dentro de la naturaleza, pero en realidad emanan de la propia naturaleza, la justicia, el orden, etc. Aquí hay un pensamiento también de los antiguos que no se sabe de quién es, pero siempre viene de la antigüedad, que tendrían poca tecnología, no tendrían electricidad, pero fijaos qué pensamiento: conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. O sea que todo está en todo. Si yo profundizo en el ser humano, estoy conociendo el universo. Si investigo en el universo a través de la ciencia, estoy conociendo al ser humano. Es decir, todo está relacionado y en el día a día nos cuesta ver eso. Somos un todo del que formamos una parte unida a todo, pero no nos damos cuenta en ese bullicio de la vida. Aquí te respondo, ¿tu nombre es? Carmen. Carmen. Mira, Carmen, Platón, que era un genio, el mejor pedagogo para mí que ha habido, o uno de los mejores, porque para una mente como la nuestra, la occidental, que aunque no lo sepamos, no lo creamos, somos más matemáticos, entendemos mejor las cosas científicas matemáticamente que otras civilizaciones que han estudiado todo pues, mediante mitos, parábolas. Nosotros nos centramos más en lo científico y nos entra mejor en la mente lo científico. Recurre a una pirámide. ¿Veis la pirámide esa que hay ahí abajo? En el punto, en el tercer esquema. Platón dice, el mundo de las ideas tiene una conexión con nuestro mundo, el material, el de abajo. Y se expresa a través de esos arquetipos o ideas perfectas y nosotros participamos en la medida que podemos de ellas. Si eleváramos nuestra conciencia, ascenderíamos por la pirámide. ¿Cuáles son? ¿Por qué recurre a una pirámide de 4 caras y no de 20 o 15, 8? ¿Por qué de 4? Platón hace lo siguiente. Dice, en una cara voy a poner uno de los arquetipos, la belleza. La belleza es una cara por la que puede ascender el hombre y una actividad humana. El arte está relacionado con la belleza. La justicia está relacionada con la política. Nosotros nos gustaría fríamente ser justos para hacer las cosas mejor en el entorno y beneficiar a nuestros conciudadanos. Ya estaríamos en el momento que estemos con una actitud justa, con una ecuanimidad ante los demás para hacer algo, ya estamos en esa cara de la justicia ascendiendo un poco. Pero Platón nos habla de otras dos. La cara de lo verdadero la encarna la ciencia. El científico, fijaos en la época en la que vivimos, lo valiosísimo que es, lo que ha avanzado la ciencia, que si se compara, lo podemos imaginar con las otras 3 caras, que parecen estar un poco más flojas en el momento que estamos actualmente, en el momento de nuestra historia. ¿Cuál es la última cara? La religión y lo bueno. La bondad encarna en lo bueno. Y una persona buena está ascendiendo por la cara de la pirámide de el bien, lo bueno. Pero si os fijáis, las 4 son compatibles. Nosotros podemos ser los 4 a la vez. Entonces, ¿qué somos? Fijaos, el canalillo interior vertical que une con la cúspide de la pirámide, con lo uno, hacia donde va nuestra evolución. Pues precisamente con la filosofía. La filosofía es la suma de todo, es la armonización de todo. ¿Quedó claro? Lo uno es el conocimiento.
El conocimiento, pero el supremo, al que tendremos acceso en miles, no sé, millones de años, yo no lo sé, la evolución no sé a la velocidad que va, y lo que estamos dispuestos en acelerarla o retrasarla. Vosotros lo sabéis, hay una cuestión matemática que todos podemos manejar. En el esfuerzo sabemos que algo lo podemos acelerar y mejorar o no. Si estamos vagos, ¿qué pasa? El examen lo aprobamos a la cuarta. Si estamos tenaces, contundentes, con sobresaliente a la primera. ¿De quién depende? ¿Y de quién más? Corazón para sentir, mente para pensar. Depende de nosotros. Entonces, esa evolución, en la medida que podamos, depende de cada uno de nosotros. También decía Platón, no trates de cambiar el mundo, barre un poco tu puerta, mantén lo tuyo limpio y darás un ejemplo a los demás y así poco a poco lo podremos hacer entre todos. Quería poneros el ejemplo del Panteón de Roma. ¿Por qué? Porque encarna perfectamente esa pirámide de Platón. Es un monumento político. El Imperio Romano tenía poder para levantar la cúpula más grande que se ha hecho en la historia de la arquitectura sin medios sofisticados como ahora, sin informática, sin electricidad, sin supergrúas. Ahí está, 2000 años, casi tiene el Panteón de Roma. ¿Por qué político? Porque era una obra para los ciudadanos. ¿Por qué bondadoso, religioso, místico? Porque era para que cada grupo religioso realizara ahí sus actividades, sus ceremonias. Era para todas las creencias religiosas. Luego es una obra religiosa. Científica. ¿Sabéis que la cúpula está hecha con materiales cada vez menos pesados y la parte superior, el cemento que inventaron y perfeccionaron los romanos, está mezclado con piedra pómez que flota en el agua? Es la piedra más ligera que existe. Fijaos qué inteligencia científica, y ahí está la prueba, no se ha caído. Ni terremotos ni nada la han tirado. Y de la belleza no voy a decir nada. Mirad, utilizar los ojos para ver. ¿Es bello o es una porquería que da asco mirar? ¿Hay belleza? ¿Se cubrió de gloria el Imperio Romano consiguiendo este monumento que encarna las 4 caras de la pirámide? ¿Sí o no? Bueno, algunas formas geométricas se producen, veis, no voy a explicarlas mucho, pero ¿veis este entramado que hay ahí de espirales? Quizá no tengamos tiempo, en otra charla lo podríamos ampliar si dedicamos tiempo solo a cada una de ellas, cada uno de los apartados. ¿Sabéis cómo se hace esa maraña de líneas perfectas que nadie, si no tiene un aparato, puede trazar en un plano? Un dibujante, un geómetra, un delineante. Cogéis una regla o una barra que sujete con fuerza, le colgáis una cuerda, atáis un bote de pintura y le hacéis un agujero y le dais un empujón y el bote empieza a balancearse. Después de unos minutos se ha dibujado eso. ¿Comprendéis cómo nada puede escapar al orden, la belleza y a la geometría? Nada puede escapar, pero no es que seamos esclavos de alguien muy malo que nos tiene retenidos. No, es que esto es maravilloso y nuestra misión como filósofo es seguir descubriéndolo poco a poco. El arte imita a la naturaleza y a veces la naturaleza imita al arte. Fijaos, esos cristales hexagonales de hielo se parecen al sistema hexagonal que utilizaron los árabes en los azulejos de la Alhambra. Y ahora vamos con números rápidos. ¿Por qué existirán solo 7 sistemas cristalinos en los que la piedra, la materia, cuando enfría de un calor intenso con condiciones específicas, se convierten en cristal? ¿Por qué no hay 15? ¿Por qué no hay 8? ¿Por qué no hay 3? ¿Por qué 7? No nos alcanza para saberlo.
pero la naturaleza sí sabe lo que hace. ¿Por qué el hielo cristaliza en el sistema hexagonal? De los anteriores, fijaos, el hexagonal está por ahí, es uno de ellos. Pues bien, el hielo cristaliza en el sistema hexagonal. Todos esos cristales tienen algo en común, pero si os fijáis todos son diferentes. La naturaleza es tan sabia que permite múltiples diseños. Sin embargo, todos son hexagonales. El vuelo de los pájaros, cuando migran, es en V. ¿Qué pasa? Que son súper inteligentes y han hecho millones de horas de vuelo con simuladores y saben, son ingenieros aeronáuticos y saben que la fuerza del ala ha de... La naturaleza, con su suprainteligencia, los guía. Los planetas pequeños, a pesar de los gigantescos que son en comparación con un ser humano, son rocosos. Los planetas gigantes son huecos. ¿Qué necesidad tendrá la geometría de hacer las cosas muy grandes huecas? Júpiter es hueco. Aunque tenga una gravedad muchísimo más potente que la nuestra, es una pequeña estrella, pero son todo gases. Ahí tenemos estructuras huecas. Arriba a la izquierda, al microscopio, un hueso humano con todos los poros que hay entre el calcio del hueso. A la derecha arriba tenemos la garra de un cóndor que tiene ya unas patas tan grandes que necesita un sistema hueco para amortiguar la caída, el golpe, el impacto, etc. Los de abajo son obras humanas donde se tantea cómo conseguir algo hueco que pese menos. Lo hueco pesa menos. Bueno, ya hemos visto el panteón y que la parte superior cada vez va teniendo menos peso. Los casetones que forman la cúpula, si os fijáis, en realidad son huecos. Es dejar con menos materia algo requete hiper super pesado, porque habría que ver los miles de toneladas que pesa esa cúpula. Este es el esquema geométrico. Estos señores no eran tontos. Fijaos, esa esfera, si fuera completa, tocaría el suelo. Y la relación cubo-cilindro-esfera es perfecta. Ahí lo tenemos de nuevo. Arriba a la derecha, las pompas que forma el jabón, que por una ley geométrica se van encajando como pueden y forman el aprovechamiento mejor posible del espacio. A la derecha, un polideportivo donde se celebran unos Juegos Olímpicos y el techo es hueco. Abajo a la izquierda tenemos, creo que es en Wisconsin, ejecutado en los años 30, unas oficinas que el famoso arquitecto Frank Lloyd Wright, no sé si habéis oído hablar de él, diseñó esa especie de setas que dejaban huecos para que la luz entrara, o sea, crear el espacio mayor posible hueco, con el menor peso posible, con la mayor iluminación. Y a la derecha, uno de los elementos geométricos más conocidos en la actualidad. ¿Quién me dice qué elemento es ese que rueda por los campos? ¿Sigo diciendo? Ya. Es un icosaedro truncado, al que se le ha cortado las 20 puntas por las que aparecen hexágonos. ¿Y eso qué es en la actualidad? ¿Dónde lo vemos rodando por los campos de fútbol? Un balón de fútbol. Si en vez de ser como el que hizo ahí Leonardo da Vinci, con un material teóricamente rígido, fuera de cuero y con un plástico dentro inflado, sería un balón de fútbol. Fijaos, a veces por caminos diferentes se consiguen soluciones diferentes. Eso es un cristal roto, una tela de araña y una cúpula de cristal de un museo.
Con los arcos también parece otra cosa. Los dos de la izquierda, las dos imágenes de la izquierda son dinteles, lo más primitivo que hay en arquitectura. Pero cuando se inventó el arco, apareció un problema que en sí lleva la geometría del arco. La fuerza lateral que ejerce el arco, que en un movimiento románico, como el que vemos ahí arriba, necesita un muro gordísimo para que no se caigan, pueda soportar el peso del arco más lo que hay encima. En el arco gótico, ¿veis cómo el muro es más estrecho? Y en un gótico mucho más apuntado, el muro es mucho más estrecho. Pero ¿qué le pasa a la catenaria? ¿Qué es la catenaria? Una simple, llana y triste cadena que cojamos nosotros de eslabones de un material que sea flexible, una cuerda o una cadena. La cogemos así. Si fuéramos capaces de darle la vuelta y dejarla hacia arriba, una catenaria es lo que utilizó Gaudí en la Sagrada Familia. El peso de cada punto en la catenaria no tiende a irse hacia los laterales y necesitar unos muros gordísimos. No necesita muros, porque cae sobre sí mismo el peso de lo que hay arriba, de la parte superior. Por eso Gaudí pudo hacer esas formas tan vacías, tan altas, tan estilizadas y sin muros en algunos sitios. Bueno, entramos en una segunda parte. Las superficies. Una superficie, la mejor manera de embellecerla, decorarla, es llenarla de trozos. Pero hay muchas formas de hacerlo. Vamos a ver la clasificación de los dos tipos de teselas, que es como se le llama al trocito de una superficie, como los mosaicos, como los azulejos, etc. Las periódicas son las que se pueden conseguir por desplazamientos o giros de forma muy rápida y sencilla. Y las aperiódicas son las muy difíciles de conseguir, donde necesitamos muchos movimientos para obtener de la primera otras mediante una copia. Las periódicas, las primeras pueden ser regulares, solo hay 3, triángulo, hexágono, fijaos cómo la naturaleza se esconde. Un hexágono en realidad son 6 triángulos equiláteros. En realidad solo habría triángulo y cuadrado, como las losetas del pavimento del ayuntamiento. Son todo cuadrados. La más fácil, cómoda, barata, etc. Semirregulares son 8 y los demirregulares, que son parecidos, los semi y los demi utilizan 2 o 3 polígonos regulares que encajan y no se pueden conseguir más porque también la geometría tiene sus limitaciones. Las irregulares, sin embargo, son infinitas. Y luego explicaré un poco de la periódica y la relación que tienen con el número 5, con la materia viva y con algunas cuestiones más que ahora veremos. Estas son las regulares y diréis, oh, qué listas son las abejas, saben hacer hexágonos y yo no. ¿Cómo es posible? No es que sean tan listas, es un efecto de la gravedad. Cuando ellas generan con la cera la cavidad donde se van a meter, donde van a estar, donde van a poner los huevos, donde van a poner el alimento, por el peso desaparecen las pequeñas oquedades que quedarían entre los círculos. Los círculos dejan huecos, serían teselas irregulares. Los hexágonos no. Luego es la naturaleza la que acaba combinando las cosas. El pentágono. Este es nuestro amigo que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Habrá que meditar sobre el pentágono. No vale ni para formar cristales en la naturaleza, volúmenes de cristales, minerales cristalizados, ni para cerrar el plano, pero vale para otras cosas. El sistema del mundo floral vegetal está lleno de pentágonos. Ahí tenéis la deformación de un pentágono en una irregular que le llaman la tesela del Cairo. Con esa deformación sí cerramos el espacio completamente, no dejamos huecos, pero es con uno irregular. El pentágono
resuelve muchas cosas y lo encontramos en muchos sitios en la naturaleza. Hay en el centro una simple, llana y alegre manzana cortada por la mitad. Mira por dónde. Las 5 semillas se esconden en una flor preciosa, perfecta, que es un pentágono. Las semirregulares son 8, son combinaciones de cuadrados, triángulos, hexágonos, octógonos y polígonos de 16 lados. ¿Veis? Teselas en la naturaleza, las hay muchas, como las de la araña, las de la libélula. Y aquí vamos a entrar en un terreno muy interesante. Os quería empezar por hablar que en el arte musulmán, en el arte islámico, llegaron a dibujar teselas aperiódicas que hasta en el año 1970 y tantos, un mago de la geometría y las matemáticas, haciendo muchos estudios, consiguió aportar a la geometría. Bueno, y esta gente, como veis, la sabiduría antigua no es tan tonta ni tan simple como creemos desde nuestro mundo occidental, que lo sabe todo y que lo ha conseguido todo. Los árabes sabían y conocían esas teselas, pero también os voy a hablar de un señor que se llama Maurice Cornelis Escher, del que igual no he oído hablar nunca, que se adentró en el mundo de la geometría y de la ciencia y el arte. Las dos caras de esa pirámide que hemos hablado las trabajó intensamente y ahora lo veréis. Solo existen 17 formas de teselar, de crear grupos de teselas cerradas sin dejar espacios huecos, aunque sean regulares, irregulares. Se consiguen de la siguiente forma: o por traslación, fijaos en mi mano, traslación, como las losetas del pavimento. Por giros, yo también por giro, puedo pasar de la loseta 1, desde la 1 a la 2, de la 1 a la 3, haciendo un giro de 90 grados. O sea, por traslaciones, por giros, por simetría, como cuando muevo las hojas de un libro. Es una simetría con un eje axial, o simetría especular, cuando me miro en un espejo. La combinación de traslación, giro y simetría combinadas dan solo 17 formas. Todas están en la Alhambra. ¿Cómo esta gente en 1200 podía saber eso? Ejemplo maravilloso de los resultados geométricos de un pueblo que, al no representar la figura humana, se centró en la geometría. Fijaos qué maravilla de cúpulas. Nuestros artesonados en España, pocos sitios hay artesonados de esa calidad, porque solo en España convivió el mundo hispano-musulmán, cristiano-musulmán, donde los grandes geómetras árabes acabaron trabajando en tierras cristianas, muy bien pagados, muy bien atendidos, porque eran unos verdaderos magos de la geometría y haciendo unos trabajos impresionantes, creando arquitecturas, ingenierías muy complicadas que había que mantener sin que se cayeran y con una preciosidad, como os podéis imaginar. Yo no sé, para mí es alucinante. Por ejemplo, este está en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Hay unos 150, 180 cúpulas y artesonados mudéjares repartidos por toda España, que también han llegado a América, porque los expertos mudéjares viajaron allí. Y también construyeron en Perú, en México, obras. Bueno, un detalle, una primera entrada en el número 5, vale para la materia orgánica. Las cadenas de moléculas que generan la materia viva y que acaba generando tejidos, órganos, sistemas, se basan a menudo en el zinc, aunque ya hemos dicho que el zinc ni forma cristales ni encaja en el plano. Es muy curioso. Solo existen 7 sistemas cristalinos, 17 formas de completar una superficie y en volúmenes
otro numerito especial, solo hay 230 formas de empaquetar volúmenes y no hay más. Si nuestros sabios nos dicen que es eso, no les vamos a discutir, debe de ser eso. Vamos con el pentágono un momento. ¿Veis los pentágonos de vuestra izquierda que tienen dibujadas todas las diagonales? Un pentágono tiene dibujadas 5 diagonales. Bien, hubo un señor, Penrose, en el año 74, que eligió unos cuantos trozos del pentágono estrellado, empezó a hacer juegos con esos 2 trozos a los que llamó cometa y dardo o flecha, y empezó a descubrir que en una complicación cada vez mayor conseguía teselas aperiódicas. Fue el primero que dio el paso de descubrir la tesela aperiódica. Curiosamente, la tesela aperiódica, que se basa en el 5, también se basa en el número de oro, del que luego hablaremos. Iros quedando con la cosa, porque el número de oro es interesantísimo. Como depende del 5, también es un patrón de crecimiento en la naturaleza. Ahí tenéis teselas aperiódicas fabricadas por el ingenio del arte islámico. Esas están en Irán, hay muchas más por ahí. Pero la pregunta que como filósofos nos debe hacer indagar: ¿cómo es posible que esa gente en 1200 tuviera un conocimiento de este tipo de tesela, que para conseguir que uno de esos trocitos nos lleve a otro, no se puede pasar directamente como en las losetas del suelo? Hay que hacer una serie de giros y de movimientos complicados. Pues ellos sabían hacerlo. Aquí hay otra cosa curiosa que os quería comentar. Bueno, en la anterior hubo un señor, Dan Shechtman, que dijo que eso no era cierto del todo, que igual sí existían cristales que se basaran en el pentágono, en el 5. Lo tomaron por loco y en el 2011 le dieron el premio Nobel de Química. Ese señor les llamó cuasi cristales a esos que sí dependen del 5. Pero ahora vería otra cosa también que parece alucinante. Otro señor de la Universidad de Princeton hizo un experimento. Sabía que los meteoritos que atravesaban la atmósfera y llegaban aquí en las condiciones tan extremas que llegan, conseguían cristalizar como cuasi cristales, basándose en el pentágono, con lo cual, como violando las leyes de lo que conocíamos aquí en la Tierra. Ese señor hizo un experimento, cogió un material en una bala, lo disparó contra un meteorito y provocó una explosión microscópica instantánea, eso sí, duran unas milésimas de segundo, y veis esos esquemas de ahí arriba se basan en el número 5 y son cristalizaciones del meteorito reventado con el disparo de la bala. Aquí tenéis otra tesela encontrada en Marruecos, y la tienen allí en la Sociedad de Cristalografía de Marruecos como una joya, porque claro, es una tesela aperiódica. Las teselas de Penrose, esta es una de ellas. Si os fijáis, es complejilla. No es tan fácil como 2 losetas cuadradas o triangulares. Y ahora entramos en la obra de Maurice Cornelius Escher. Él consiguió, con dibujos tan complejos como esto, como un caballero ahí con su caballo, su gorrito, sus piernas, su armadura, encajarla con otros iguales de tal manera que no deja hueco. Este hombre quizá haya sido uno de los mayores geómetras de la historia. ¿Es el que hace las figuras tridimensionales imposibles? Sí, señor. ¿Tu nombre? Rubén. Rubén. Efectivamente, Rubén. Ahora os enseñaré algunas, y es que son para decir, bueno, yo no he consumido ningún estupefaciente, ¿cómo es que estoy empezando a ver cosas raras aquí? Y es que, claro, el cerebro te dice, no es posible, pero el ojo te dice,
Parece que es posible, pero no. Ahora lo veremos. Aquí una metamorfosis que crea Escher, la pena es que no la puedo hacer más grande, pero va pasando de figuras geométricas a orgánicas. Bueno, entramos en el cuarto apartado, los fractales. Otro sabio de la antigüedad nos da unas pistas, como alguien sobre este tema que es descubierto en 1960, nos puede dar una pista a un señor que es el segundo más antiguo de los filósofos presocráticos, Pitágoras. Después de Tales, el del teorema de Tales, que ha aportado a la geometría la mitad de los problemas de dibujo geométrico, se resuelven con el teorema de Tales. Pues bien, llega Pitágoras y dice, la naturaleza es semejante siempre a sí misma desde todos los puntos de vista. Alucinante. ¿Qué quiere decir con eso? Que igual algo que investigamos en un sitio, por muy particular y concreto que nos parezca, es exactamente igual a otra cosa que hay en otra parte del universo. Así es como se descubrieron los fractales. Llegó un señor y se dio cuenta de que había formas que se pueden encontrar en una escala gigantesca o en una escala microscópica. Y al compararlas, nos damos cuenta que son exactamente iguales. Es decir, que montañas, costas, nubes, las arterias, el sistema nervioso, tienen una cosa en común, que son los fractales. El fractal nos deja pensando en lo siguiente, y es que hasta cierto punto el espacio existe y no existe. Para nosotros decir yo voy a viajar a una galaxia, no puedo. Voy a viajar a las Azores ahora mismo, no tengo medios. Claro que existe y es contundente, no podemos, pero desde un determinado nivel de conciencia, el espacio y el tiempo empiezan a dejar de existir. Por ejemplo, nosotros si nos desplazamos con la mente y con la memoria al pasado, por un momento, el tiempo no existe porque somos capaces de recuperar algo, una imagen, una experiencia agradable, desagradable, que nos puede valer para hoy. Y decimos, bueno, lo he extraído del pasado, no estaba aquí, estaba en mi memoria. Con los fractales pasa eso, es como un invento de la naturaleza donde se da cuenta que lo puede aplicar en multitud de escalas. Por ejemplo, un famoso vegetal, creo que le llaman romanesco. En pequeño, visto al microscopio, es exactamente igual que en una parte más grande que en el total. Luego, la naturaleza sabe que si algo es exitoso, económico, etcétera, etcétera, eficiente, pues lo voy a reproducir igual. El hombre se dio cuenta de esto no hace mucho y entonces empezó a generar, como pasa aquí, figuras de fractales que son pequeñas obras de arte. Pueden ser naturales, matemáticos, informáticos, los hay de varios tipos. Ese paisaje que veis ahí está generado con fractales. El señor que lo descubrió le llamó fractal y se basó en una ley que él mismo la denominó principio de autosemejanza. ¿Cómo Pitágoras sabía 2500 años antes esto? La naturaleza es una desde todos los puntos de vista posibles. Principio de autosemejanza. Eso es posible a cualquier escala. Por ejemplo, el tentáculo de un pulpo. Las ventosas son exactamente iguales y las proporciones con las que varían son iguales. Este señor, Benoit de Mandelbrot, cogió los ordenadores de IBM, trabajaba para IBM en los años 60 y empezó a diseñar los primeros paisajes artificiales con fractales. La gente del cine empezó a frotarse las manos porque dijeron, uy, ya no necesitamos ir a rodar a no sé dónde, buscarnos unos decorados increíbles, carísimos, alucinantes, y por ordenador empezaron a fabricar, a diseñar los primeros paisajes, los primeros escenarios, interiores, exteriores, con lo cual fue un adelanto increíble.
Principio de autosimilitud o autosemejanza. Si tuviéramos una forma de hundirnos en ese dibujo, veríamos que lo que hay en grande en una de esas especies de caracolillos se sigue reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo hasta el infinito. Luego nos transmiten también la idea de infinito. Volvemos a la idea de antes. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Todo es un fractal. Nosotros podemos ser un fractal del universo, porque reproducimos en pequeño lo que hay en grande en todo el universo. Escher empezó a manejar la idea de fractal sin conocerla, para que veáis lo que es la intuición y la capacidad de inspirarse y subir a otro nivel de conciencia. Él empezó a estudiar las hipérbolas más que los fractales y se dio cuenta que troceando una circunferencia, un círculo, con figuras de tal y cual forma, veía que las podía seguir repitiendo cada vez más pequeñas, cada vez más pequeñas. Estaba en contacto con los fractales sin saberlo y creo adelantándose al descubrimiento de Mandelbrot sobre el principio de autosemejanza. Son increíbles. La verdad es que este hombre tenía no solo una mente prodigiosa y una capacidad de investigar, era un grandísimo dibujante y artista, porque los trabajos son técnicamente de una gran calidad. Algunos de este tipo planos no lo parecen tanto, pero los que ejecuta en volumen, con luces, sombras, en litografías, silografías, son técnicamente inmejorables. Bueno, de aquí solo voy a explicar en este apartado, curiosamente, otro ser del pasado se nos presenta y nos dice: la naturaleza ama ocultarse. Efectivamente, como todo es geometría y todo es matemáticas, no la estamos viendo aquí mismo, pero aquí hay algo que se rige por la matemática. Por eso la naturaleza gusta ocultarse. Todo es matemático. Voy a hablar solo de dos números. El que genera la serie Fibonacci y el número de oro o número phi de Fidias. Los dos están relacionados y acaban siendo lo mismo. Volvemos a la unidad otra vez, a la punta de la pirámide. Fijaos bien, hay una serie de números que este tal Leonardo de Pisa nos aportó por su contacto con matemáticos de Oriente, quién sabe si de la India, como era comerciante, que fue y vino multitud de veces y aprendió mucho de esos geómetras y de esos matemáticos. Y estudió una serie que aportó, aparte de los números arábigos que no conocíamos. Os propongo un problema, pequeño inciso, para que veáis el asunto del adelanto de los números arábigos. Acordaros de mí esta tarde, esta noche, y hacerlo en un momento. Escribir en números árabes 13, por ejemplo, multiplicado por 23. Ojo, en números romanos. Hacerlo en números romanos. A ver qué sois capaces de hacer. Y por V da VI, pero X por X son 10 por 10 son 100, pero si tengo que poner 100, ¿cómo se pone 100? Es una C. Tardéis media hora en hacer esa multiplicación. Lo ponéis en número arábigo y lo hacéis en 1 minuto, 2 minutos, si no sois muy buenos en matemáticas. ¿Qué aportó este hombre? Pues algo alucinante. Que los romanos, para hacer el Panteón de Agripa, no sabían multiplicar. No podían multiplicar con los grafismos romanos. Tenían que sumar y sumar y sumar. Fijaos lo que aportó este hombre. Pues este hombre dijo: vamos a ver, si yo parto del 0, el 1, voy sumando el número anterior. 1 y 1, 2. Sumo el anterior al resultado. 2 y 1, 3.
2 y 3, 5. Si sigo, entro en una escala de números natural, donde hay montones de formas de reproducción en la naturaleza, como la de los conejos, que se basa en esta progresión numérica. Esa espiral que se genera, si lo hacemos con cuadrados en vez de con números, 1, 1, los dos chiquititos del centro, el 2, el 3, el 5, el 8, el 13, lo que acabo obteniendo es el número de oro. Y ahora vamos a explicar qué es el número de oro. El patrón de ese crecimiento de la serie Fibonacci está en la naturaleza. Las espirales que forman una piña en un sentido son 8 y en otro sentido son 13. Son dos números de la serie Fibonacci. El crecimiento del Nautilus y otras conchas de moluscos marinos, cada paso que da en el crecimiento es 1/618. Y diréis, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la serie Fibonacci? Porque el crecimiento de los números que estábamos viendo en la serie, cada vez la relación de unos con otros se va acercando más al número de oro, que es 1/618. Se explica muy fácil. Si yo tengo una medida, una longitud, y busco una partición de tal forma que el pequeño sea el grande como el grande al total, estoy generando el número de oro. Es decir, el grande es 1/618 con arreglo a 1. Y 1 es 1/618 con arreglo al pequeño. Es decir, todos quedan encadenados. Esa medida está en el crecimiento, está en el arte, en la matemática y en la naturaleza. Y está en el crecimiento de muchos elementos, como las ramas de los árboles. Las hojas van girando con un ángulo que es el ángulo áurico o el ángulo de oro. 137,5 es. ¿A que no sabéis para qué? Para que la luz que llega del sol lo más vertical posible no tape a ninguna hoja. Ese número es tan infinito que por más vueltas que diera la planta creciendo, nunca jamás la hoja de arriba iba a tapar a una de las de abajo. ¿Qué os parece? La mano se acerca a las medidas áuricas. La falange, metacarpo, primera, segunda y tercera, como veis ahí, están muy cerca de las medidas áuricas. No todos podemos ser diseños exactamente iguales, pero se acercan. Las espirales que forman un girasol también están en medida áurica y dejan el menor espacio posible entre las pepitas o entre las semillas, que ya sabemos son las pipas. Leonardo lo sabía. Sabía que la estatura humana hasta el pubis es la mitad, 0,5. Y del pubis a la cabeza, 0,5. O sea, en el pubis más o menos está nuestra mitad, nuestro centro de gravedad. Pero sabía que en el ombligo está el 0,618 del total. O, si llamamos 1,618 hasta el ombligo, del ombligo a la cabeza es 1. Entonces dijo, pues haciendo centro en el ombligo, dibujo la circunferencia que pone en relación las dos medidas. Este hombre sí que era inteligente. Aparte de hacer un dibujo precioso, de los más precisos y artísticos, dio con una tecla, si hubiera que hablar de la cuadratura del círculo, lo más aproximado lo tenemos en Leonardo da Vinci, en el hombre de Vitruvio, como él lo llamó. En fin, hay otras muchas medidas en la naturaleza en las que no vamos a entrar, que se generan por diagonales, que luego los artistas utilizan en la geometría. Por ejemplo, esta última diagonal, la más larga, si la dejamos caer, nos genera la raíz cuadrada de 5. Pues bien, muchas arquitecturas griegas de los templos antiguos, los más arcaicos, están basadas en la raíz de 5.
En fin, la pirámide de Keops tiene números áuricos. Todo es áurico. Notre Dame, cada uno de los rectángulos que establezcamos tiene una medida áurica. El rostro también hay inventado modernamente una máscara áurica que se supone ante ella, si nos ajustamos más, nuestras medidas son más armónicas y más proporcionales. Por eso Nefertiti las cumple a la perfección y estas señoras, aunque sean bellas, igual no tanto. Fijaos lo que da de sí el número de oro. Pero ahora veremos que lo tenemos más cerca de lo que nos creemos en nuestra vida cotidiana. En la fotografía se utiliza continuamente, da mejores resultados colocar partes importantes según una medida áurica. Se utiliza también en la prensa, las revistas, la distribución fotos y textos a veces se basa en medidas áuricas y nuestra vida cotidiana, como nuestra queridísima tarjeta Visa, cuanto más llena esté mejor, y el DNI, un paquete de tabaco, etcétera, está hecho con medidas áuricas porque han comprendido que es más armónica esa medida. El 1 por 1,618. Curiosamente, si esa medida la cortamos con un cuadrado, decimos 1 por 1, corto aquí o trazo una línea. Lo que me queda es otro rectángulo áurico, autosemejanza. Se basa en los fractales también. Si en este más pequeño dibujo otro cuadrado, el trocito que me queda es otro rectángulo áurico y así hasta el infinito. No pararía nunca. Bueno, aquí voy a ser un poco más rápido. Lenguaje de los símbolos. Había un sabio por ahí de principio del siglo pasado que decía: el símbolo es un todo sintético que todo dice al sabio y nada al ignorante. ¿Qué significa esto? Que el lenguaje de los símbolos encierran conocimientos muy profundos que conocían los antiguos, que se conocieron en todas las civilizaciones y culturas, pero que ante ellos, si no tenemos una instrucción determinada, nos quedamos completamente en blanco, no nos dicen nada. El famoso símbolo del yin y el yang, que nos habla de los fractales, que nos habla del todo en todo, hasta en el, dice un dicho de los sabios chinos orientales, hasta en el momento más oscuro de la noche ya hay un punto del amanecer. Y hasta en el momento más luminoso del día hay un punto de oscuridad. Eso lo podemos ver en nuestra psiquis. Hasta en lo más luminoso de nosotros no hay una sombra de algo que hemos hecho mal, de algo que nos reconcome porque metimos la pata, porque hicimos daño a alguien. Estamos en el yin y el yang, que además representan el día, la noche, la dualidad. Fijaos, si estudiáramos la dualidad, la veríamos en 1.000.000 de cosas. Otra ley geométrica, todo se parte en dos. Nuestro momento evolutivo, en nuestro ser, el ser humano, está partido en dos. Hombre, mujer, masculino, femenino. Por lo tanto, estamos incompletos. Algo que apunta en nuestra conciencia a esa punta de la pirámide es armonizarnos, el hombre con la mujer, en vez de pelearnos, armonizarnos para conseguir, en el mejor sentido de la expresión, del otro lo que nosotros no tenemos, porque somos incompletos. El yin y el yang lo explica muy bien. El símbolo del laberinto. Nuestra vida no es un laberinto y cuando entramos en el laberinto, como el famoso Minotauro y Teseo que mató al Minotauro en el centro del laberinto y cuando salió había vencido una prueba, efectivamente. Nosotros vencemos una prueba cuando salimos de nuestro laberinto, cuando meditamos en algo. ¿No habéis meditado profundamente qué hago? ¿Tiro por aquí o tiro por allá? Ante este dilema no sé qué hacer. Y es como si fuerais al fondo de un laberinto donde, guiados por el corazón y la razón, obtenéis una solución. Pero fijaos, los más primitivos de la historia dibujaban laberintos. ¿Por qué dibujaban laberintos? Porque es un símbolo universal.
Bueno, estamos acabando. Una muy rápida vista a lo que es el ojo, el espacio, la perspectiva. Solo voy a decir 2 frases de esto y ya cerramos. Yo tenía un profesor que me dijo, la perspectiva es el arte de ver las cosas como no son para que parezca que lo son. Es decir, es engañar al ojo humano. Y también me dijo, el ojo es muy agudo, vigilante y mensajero, pero muy atolondrado. Y el cerebro es un gran gobernante. ¿Qué quiere decir eso? Os voy a poner un ejemplo. Paso por un sitio, una placeta donde están jugando los chicos y están ahí dando balonazos y de repente dan un pelotazo que viene hacia nosotros. Si de reojo más o menos estamos viendo lo que pasa, por si estamos de espaldas no lo vemos, y de repente hacemos el siguiente gesto, hablando con alguien, sí, porque no sé qué, porque... ¿Por qué hemos hecho esto? Porque el cerebro en milésimas de segundo ha determinado que algo que está creciendo de tamaño no es que están inflando un globo, sino que lo que crece de tamaño es algo que no crece de tamaño, que se acerca a nosotros y nos va a pegar y nos puede dar en un ojo. El ojo solo decía, oye, hay algo que está creciendo de tamaño. El ojo no tiene inteligencia. Él daba el mensaje. Luego está el cerebro. Luego está la mente. Y luego está la conciencia, que si la elevamos nos conectamos con cuestiones universales. Fijaos qué escala en la que meditar para acceder a ella. Fijaos otro dibujo de Escher. No me digáis que no es alucinante. No sabemos ni dónde estamos. Lo que es arriba, lo que es abajo. Aquí, ¿de dónde estoy mirando? Desde arriba, desde abajo. Ha conseguido en un plano hacernos ver por una torsión de la geometría normal la misma visión desde arriba y desde abajo. Nos da una lección. Las cosas se pueden ver desde arriba y desde abajo. El cerebro que ve, que la señora gira a la izquierda o a la derecha, a ver qué hemisferio os funciona. Yo unas veces la veo hacia la derecha, otras veces hacia la izquierda. Se dice que si somos capaces de cambiar es que la vemos en los 2 sentidos y nos funcionan los 2 hemisferios. Al final acabaremos mareados, ya veréis. Bueno, todos los elementos que inciden en la profundidad, lo vemos rápidamente. Tamaño, ese chico nos está engañando, no está sujetando la torre inclinada de Pisa. ¿Por qué? Porque está muy cerca, y al ojo lo engaña, al cerebro no. Superposición es el factor más determinante en la profundidad. Si yo hago así ante el ordenador, ya sabéis que mi brazo está antes que el ordenador, porque lo estoy tapando. Todo lo que tapa otra cosa hace que lo tapado esté detrás. Ya sentimos con intensidad la profundidad. La borrosidad y la textura también. Las sombras nos aumentan y el relieve la profundidad. Lo lleno y vacío, ¿veis? Es ambiguo. ¿Eso qué es? ¿Una copa o 2 personas iguales que se miran? En las 2 cosas. ¿Veis la dualidad como está en todos sitios? Grande, pequeño. Esos 3 personajes de vuestra derecha parece gigante el del fondo, pero no, tienen el mismo tamaño. En cambio, en el de la izquierda, el dibujante lo ha reducido para que el ojo se crea que efectivamente está más lejos. ¿Veis? Algo gigante de repente rompe las proporciones y la escala y nos deja desconcentrados. ¿Recordáis ese cuadro de Goya de las pinturas negras donde se ve un gigante por detrás de unas montañas? No haberlo traído, claro. Ves a alguien que más lejano del horizonte es más grande que las montañas y sobresale, una especie de monstruo. Buscarlo y veréis que desconcertante. Altura relativa. ¿Por qué yo tengo que subir la vista de los pies de nuestros primeros amigos hasta los pies de los últimos? Si todos estáis con los pies en el suelo, ¿por qué yo he tenido que subir la vista? ¿Por qué bajo la vista
desde la parte más alta de los focos a los que están más lejos si todos están en un plano horizontal? Porque todo depende de los ángulos. Los ángulos nos engañan. ¿Por qué puedo tapar el sol o la cabeza de una persona con un dedo? Si la persona tiene una cabeza de 15 de ancho y el dedo solo tiene 2. Porque se observan bajo el mismo ángulo. ¿Veis? El ángulo es crucial, más que las medidas muchas veces. A la altura relativa, las bailarinas del fondo parece que flotan, pero el cerebro dice, no, no, es que están más lejos, porque tú estás más alto, le ves los pies más arriba. Perspectiva aérea. La atmósfera crea sensación de profundidad. La deformación de un cuerpo crea sensación de profundidad. El gradiente o disminución progresiva de algo, como esas escaleras que se alejan, crean sensación de profundidad. La convergencia de las perspectivas, que empezaron a usar en el Renacimiento los pintores, crean sensación de profundidad. Y ya empezamos con lo imposible. El cerebro sabe que esas dos cosas son imposibles. Una, no se puede construir en la realidad. Dos, el barrote del fondo no puede pasar por delante del barrote de adelante. Pero el dibujante lo puede hacer. Aquí Escher nos marea convirtiendo paredes en suelos y suelos en paredes. Ya no sabes ni dónde estás. Porque ves un muñequito que sube por lo que es una pared para el otro muñequito que hay al lado. Por ejemplo, este que está sentado aquí tranquilamente, ¿cómo el otro puede subir por la pared? O es una araña, o se han vuelto locos, o aquí pasa algo raro. Claro, en el mundo de la geometría representada en un plano, se puede engañar al ojo del espectador. Yo no puedo subir por la pared, salvo que fuera una araña, pero puedo dibujar. Si no hubiera gravedad, sí señor, esa sería la solución. Pero sí que puedo dibujar una pared convertida en un suelo. Si aquí yo dibujo una escalera y alguien saliendo de ella bien representado, engaño al ojo del espectador. Ahí tenemos más laberintos de los de Escher que nos vuelven locos. Una forma imposible. Aquí Escher, hay alguien que lo explica por ahí que está muy bien explicado. Vosotros veis que esa escalera es imposible, no puede estar subiendo eternamente y llegar siempre al mismo sitio. No estaríamos subiendo. Esto es un laberinto para la mente. Si me equivoco 1.000.000 de veces, es que estoy haciendo algo mal. He de pasar a otro nivel. ¿Sabéis lo que hace Escher geométricamente aquí? Aparte de dibujar más peldaños en un sitio que en otro y deformar el patio ese que hay ahí en esa casa, lo que hace es lo siguiente. Si estos tramos fueran de escaleras, ¿veis? Antebrazo, brazo, pecho, brazo, antebrazo. Pues yo, si subiera por aquí como una hormiga, llegaría al segundo. Escher hace esto. Y el bajo lo dibuja al lado del primer piso. Y entonces vemos que parece continuo. Claro, él, como un buen asesino, borra la huella, no deja pistas detectives, ha borrado lo que ha utilizado para ese engaño y decimos, oh, está perfecto, ¿cómo si estando perfecto? Y eso no es posible. La magia de Escher. Los trampantojos les pasa lo mismo. Un trampantojo es en una pared pintar algo que parezca que tenga hueco, un mural. Ahí con buen sentido del humor, fijaos, esos dos muchachos, si fuera realidad, estarían a punto de ser enterrados, con el cura dando ahí el último ritual para el enterramiento. Y fueron los renacentistas los primeros que se pusieron a hacer trazados geométricos. Leonardo los estudió. Ahí tenemos dos perspectivas muy diferentes. La medieval, jerárquica, donde un personaje nos lo representa muy grande. Cristo gigantesco, no en este, pero en algunos. Cristo es gigantesco al lado de un discípulo o al lado de otra persona. En cambio, los renacentistas empezaron a utilizar precisamente la profundidad en la perspectiva. Incluso una perspectiva esférica
Este cuadro es de 1400. Ese señor ya manejó la perspectiva esférica. Fue precisamente Jan van Eyck, un mago de la representación del espacio. Poca gente ha manejado el color, el dominio técnico del color como este. Si estuviéramos delante de ese cuadro y viéramos el manto de la Virgen, diríamos, no es posible que alguien haya pintado eso. Tiene una transparencia que es como si fuera una vidriera en vez de una pintura opaca. Bueno, ya voy a pasarlas todas rápido, sin más explicaciones, porque creo que me he pasado un poco en el tiempo. Y la perspectiva cónica dispone de muchas maneras de representar con un punto de fuga. Este cuadro, esta obra existe en la actualidad fotografiada y en 1500 Brunelleschi la dibujó, ahí la tenéis, igual. Perspectiva con 2 puntos de fuga, con 3 puntos de fuga. Un día haremos un taller, si al director de la Escuela de Filosofía aquí en Ciudad Lineal le parece bien, en donde podíamos hacer dibujos de este tipo, conociendo las leyes de cómo dibujar una perspectiva como esta. Bueno, y esto lo vamos a pasar rápido, que son los efectos que dan las lentes actuales de la fotografía con arreglo a las perspectivas. Y bien, aquí me despido. Espero haberos dado un buen repaso sobre la importancia que tiene la geometría y cómo, desde un punto de vista filosófico, se puede mejorar la profundidad de las cosas que nos rodean. Nada más. Muchas gracias.